Ahí está, listo. Bueno, empezamos entonces, vamos a continuar con el tema de threads, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es eh, el modo detached de thread, es decir, que no van a estar vinculados y no vamos a poder hacer un join, ¿tá? Eh, ¿Qué vamos a ver? Bueno, ¿qué pasa con los mutex cuando de repente, no, digamos, un hilo no hace el unlock? Es decir, yo hago un lock y el otro hilo no lo hace. ¿O qué cosas podemos hacer? O el mismo hilo se llama de vuelta y entra en una especie de loop que se autobloquea, digamos, se autobloquea, y cómo podemos salir de esos inconvenientes. ¿Qué más? Bien, ¿qué pasa si en una aplicación multihilo, multithreading, recibimos una señal? Eh, ¿Qué hilo va a recibir la señal? ¿Podemos decirle a un hilo, vos recibir la señal que los otros no? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo podemos hacer un buffer de comunicación multi-thread? Es decir, que haya algunos hilos que produzcan información e inserten esa información dentro de un buffer, y otros hilos que sean los consumidores de esos datos y, ¿cómo se llama? Vayan extrayendo datos de ese buffer sin que eso genere ruptura de datos, digamos, ¿no? Colisiones. Así que vamos, vamos por ahí. Bien, entonces, vamos a presentar. Hola, Diego, ¿cómo va? Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Resucitaste o estás todavía medio No, bien, bien. Mucho mejor. bien? Me la paso durmiendo Bueno, igual, pero bien, muy bien. bueno. Muy bien, por suerte. Descansaste, por lo menos. Ayer me dormí a las 6 de la tarde y me desperté a las 8 de la mañana, para que te des una idea. Bien, bien, qué envidia, qué envidia. No, no, Pero no bueno, tenía otra. Bueno, bien, perdón. ahí se debería estar viendo la pantalla negra, ¿no? Sí, sí se ve la pantalla Bien, ahí. Sí. entonces estamos alineados y empezamos entonces con Thread, parte 2, ¿sí? Lo que es la programación multihilo. Eh, ¿Qué habíamos visto o qué tenemos visto hasta ahora? Bueno, a ver, te agarro esto de acá. Teníamos un thread que podríamos llamar master, aunque simplemente porque es el que va a crear, ¿sí? Un nuevo hilo, uno o varios hilos, ¿m? Y eventualmente podíamos hacer una especie de sincronización en donde este hilo principal necesitaba que los hilos que hubiese creado finalicen, y entonces lo que hacía era una suerte de espera, ¿sí? Una espera sincronizada, ¿tá? No es otra cosa que este thread join, es una espera sincronizada. Quedo esperando hasta que este otro hilo o los múltiples hilos que, que hayamos ejecutado finalice. ¿Mm? ¿Qué tiene de interesante esto? Que esta espera, mientras espero, no estoy consumiendo recursos. Eso es lo interesante del join. No tengo que ponerme dentro de un while, sea un while uno, un while lo que fuese, con algún delay o algún sleep, y cada tanto preguntar por algunas ciertas variables globales a ver si eh, finalizaron o no estos hilos. Esto se hace automáticamente a través de este join. Obviamente, tener esa vinculación genera ciertos, como se llama, eh, digamos, tiene ciertos recursos. ¿Tá? Tenemos que poder vincular esos hilos. Y obviamente esa vinculación, por más que nosotros no lo hagamos código, igual, nada por el estilo, la aplicación internamente algo hace y algo consume de recursos, ¿tá? Recursos de procesador. Y muchas veces ocurre que no necesitamos, ¿sí? Esta vinculación, es decir, que yo voy a generar hilos y que esos hilos hagan lo que tenga que hacer y eventualmente me reporten algo o no, y no requiero esta vinculación. Entonces, si no requiero esa vinculación
y estamos diciendo que eventualmente esta vinculación toma recursos que no haría falta, ¿podríamos desvincularlos? Sí, tranquilamente los podemos desvincular. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué sería la pregunta? Bien, lo que hacemos es crear el hilo, tal cual lo venimos creando, y hacemos que se desvincule. Hacemos un detach. Este detach lo podemos hacer posterior a la creación del hilo o en el proceso de construcción del hilo. ¿Tá? Tenemos las dos modalidades, son dos alternativas. Vamos a ver las dos. Una de ellas es la más simple, que es thread detach. La otra tiene, como se llama, hay que trabajar sobre los atributos, ¿no? En la creación del hilo, es ese segundo parámetro que siempre estábamos colocando null, y lo vamos a hacer al simple efecto de ver cómo se trabajan con esos atributos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, digamos, aparte del atributo de un hilo tipo join o tipo detach, hay muchos otros atributos que le podemos consignar a un hilo y lo tenemos que hacer a través de ese segundo parámetro. Entonces es interesante que por lo menos lo hayan visto, más allá de que no profundicemos en el tema, pero sí, cómo es la mecánica y algunos cuidados que tenemos que tener. Bien, entonces, una vez que hice este detach, estos dos hilos son independientes, no hay una vinculación, ¿sí? Entonces, si eventualmente este proceso master quiere hacer un join, ¿sí? Lo que va a ocurrir es un error. ¿Tá? ¿Por qué? Porque este hilo está desvinculado. Recuerden que cuando hacemos el join, yo tengo que poner el ID del hilo que voy a esperar. Si este hilo es detached, ¿sí? No se puede vincular, entonces me va a dar error. Otro detalle, este hilo que tenemos acá, vamos a suponer que acá tenemos otro hilo más, ¿tá? Vamos a ir para atrás, vamos a una cosita, vamos para el punto para atrás, estamos acá. Y supongamos que tenemos acá, este no me hace el join, ¿tá? Acá tengo otro hilo, y este es el hilo 1. Entonces yo acá puedo hacer un join del 1, sin problema. ¿Tá? No tiene por qué estar el join en el hilo que creó ese thread. Puede estar en otro, porque el que es vinculable sería este hilo. ¿Bien? Entonces simplemente con tener su ID ya lo puedo vincular, ¿sí? Con cualquier otro hilo. No sé si se entendió eso. Entonces, una vez que lo desvinculo, ¿sí? Y lo quiero, ¿sí? Capturar de vuelta, quiero capturar su resultado, lo que fuese, no lo voy a poder hacer. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todos los mecanismos internos que tenía este hilo para, este, digamos, su vinculación no están más. ¿No? Entonces, ese hilo que ha sido detachado, desvinculado, ya no puede retornar valores. ¿Ya? Sí puede comunicarse con otros hilos, ya vamos a ver diferentes mecanismos de comunicación, pero ese informar un valor no va a ser a través de un thread exit o un return. Un tema importante, una vez que un hilo lo hemos declarado como detach, ya no lo podemos volver a joinable. ¿Sí? Es un camino de ida, podríamos decir. Bien. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de tener un hilo detached o joined? Es sutil, digamos, ¿no? Es decir, no. O yo podría usar un hilo tipo join y usarlo como si fuese detached. No espero nada de él y es lo mismo. Bueno, implícitamente estoy utilizando recursos que,
digamos, que le saco a procesamiento de la aplicación en sí. Entonces, ese sería como el primer justificativo. Después hay algunas otras razones, pero que ya son de más alto vuelo, digamos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos un hilo detached? Bueno, la primera opción es simplemente escribir thread detach y el ID del hilo que queremos, como se llama, desvincular. Nada más. Esto simplemente desvincula un hilo, un thread, y obviamente una vez que los desvinculamos ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo siguiente? La siguiente alternativa es a través de los atributos, ¿m? Para lo cual vamos a requerir un tipo de variable que pueda almacenar atributos. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, thread atributos. Guión T indicando de que hace referencia a un tipo de datos. ¿Sí? ATT, ATR, ¿no? De atributos. Recordemos que todo lo que es thread es portable a diferentes plataformas, ¿sí? Y que se cumplen con las reglas de POSIX, ¿está bien? Cumpliendo con ciertas recetas, este código lo puedo portar a diferentes plataformas sin mayor problema. Es esto que decíamos, tipo de dato opaco, ¿no? Donde eh, donde está definido qué hacer, pero no el cómo. Bien, un poco es esta idea. Yo tengo acá una estructura, supongo yo, la cual me genera, ¿sí? Una función que lo que va a hacer es inicializar esta estructura. ¿Bien? De forma tal que si yo coloco esta variable en el thread create tal cual me lo inicializó acá, ¿sí? Tal cual se inicializa, se va a comportar ese hilo como si en ese lugar hubiésemos puesto un hilo. Sería como transparente. Una vez que lo inicialicé, sí le voy a empezar a configurar ciertos comportamientos que, que me interesen para el comportamiento de justamente del hilo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es hacer uso de ciertas funciones que ya existen para hacer estas configuraciones. Así como le vamos a configurar el estado, ¿sí? Set detach state, es decir, si lo quiero que sea desvinculado o vinculado, le podemos configurar, ¿sí? La prioridad, le podemos configurar eh, a qué procesador o a qué núcleo queremos que este hilo tenga prioridad, le podemos configurar el tamaño del stack y algunas otras cuestiones más. ¿Mm? Una vez que lo configuré, se crea el hilo, se crean todos los hilos que querramos. Finalizado el proceso de creación y cuando este atributo no lo vamos a usar más, simplemente lo eliminamos con un destroy. Más explícito que esto no hay. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, una vez que creamos la inicialización, simplemente, bueno, tenemos el puntero a esta estructura, a este tipo de datos, y acá tenemos la opción por omisión, que es joineable, ¿sí? Que si es por omisión, ¿para qué lo tenemos? Bueno, porque hace falta. En algunos casos, más allá de que sea un parámetro por omisión y que por omisión, digamos, por default, ya son todos joineables, yo quiero que quede explícito que este hilo se tiene que comportar como joinable. Entonces, lo puedo dejar, ¿sí? Codificado directamente. Si no es joinable, será detached. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Si vamos bien, entonces, vamos al código. Un poquito de código para... Profe, una Sí, consulta. ¿Qué retornan esas funciones? O sea, ¿es entero? ¿Es el...?
Si lo pudiste, como se llama, si lo que hiciste es correcto o no. Y Ok. simplemente estoy configurando Ah, está. un valor, está bien, pero suponete, thread create joinable y thread create detach son siempre valores, ¿sí? 0, 1, 1, 2, no sé. Ahora, si uso la función setDetachState y le pongo un valor 48, va a dar error porque esa opción no está configurada. O si en vez de un puntero a esta estructura de atributos estoy apuntando a otro lugar que no cuaja, ¿sí? Los datos que tiene embebido en lo que tiene que hacer, me va a generar error. ¿Eh? Y eso lo podemos ver en digamos, usando error, o sea, la función ¿Sí? esa. Ah, No, ok. no, error number no. Ah, No, no, no ok. están vinculados con error number, porque fíjate que error number en general están vinculados cuando estamos trabajando con system call, que se llama, ¿no? Recursos que le pedimos al sistema operativo. Esto es algo de threads que no tiene que consultarle nada al sistema Ok. operativo. ¿Bien? Perfecto. Eh, Más información, man, thread, atributos init, y ahí te va a dar los valores posibles. Bien, ahí estamos viendo entonces, si no me equivoco, el código. Sí, perfecto. Vamos a empezar con el, se llama el 4.A, el 4A.0, mejor dicho. Y acá tenemos simplemente vamos a poner esto por omisión, ¿no? Eh, una cierta cantidad de hilos, ¿tá? Que lo vamos a crear dentro de este for. En este caso tenemos 3 hilos. Eh, Obviamente acá habría que verificar si el hilo ha sido correctamente creado. Tendríamos que eh, analizar el valor de retorno de este thread create y si hubo algún error, bueno, tomar las acciones correspondientes, pero en este caso vamos a omitirlo. El campo de atributos por el momento lo estamos dejando en null. La función que se va a encargar de procesar este hilo, que no hace mucho que digamos, simplemente hace una pequeña demora, imprime, finalizó el thread y hace el thread exit. ¿Ya? Sí, no estamos pasando parámetros, no estamos configurando atributos, y después simplemente lo que hacemos es esperar que terminen los hilos, ¿sí? Primero el 1, el 2, el 3, lo va a ir finalizando. Si hay algún error, da el error y finaliza. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el proceso por omisión. GCC -w all ETH4.c menos LP. Y compilamos. Vemos ahí que falla en los join. ¿Por qué? Porque no grabé. ¿No? Tan simple por eso. Vamos a grabar, porque si no, la cosa no. Empezamos por la historia por el final. Bueno, voy de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Thread create. Bueno, parte 2. Estoy grabando que tengo que compilar. Ejecuto. En vivo. Suele ocurrir. Eh, ¿Dónde está? PWD. 2. No sé si alguno ve alguna cosa que no está viendo yo, porque esto debería funcionar correctamente. ¿Ya? Mm, mm. Esto por no probar los códigos antes de. A ver. PID sub i
E de sub I. Se grabó ahí. A ver. ls menos ltr para ver si... No, es que estoy en otro lado. Estoy con otro código. No es este. Vamos a cerrar por la duda. Alguna cosa rara estoy haciendo. Open. ¿Está? No, no sé qué estaría abierto. Ahí está. Estas cosas que pasan. Ahora sí. Me actualizó la hora. Antes estaba trabajando sobre algún otro archivo. Así que ahora entramos en línea. Compilamos. Ejecutamos. Y ahí la demora que estábamos esperando, ¿no? Es decir, la creación de los hilos, la, ¿sí? La espera a través del join, y cada vez que uno de estos hilos va finalizando, el join va diciendo, sí, listo, finalizó este hilo, espero el otro, finalizó, espero el tercer hilo, finalizó, continúo, ¿no? Y nada, y termina la aplicación. Lo único que hacemos acá es esta demora de un segundo para dejar eso explícito. Ahora, si bien ya lo vimos acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ya simplemente apliquemos el detach, grabemos ahora, y vemos que genera la falla en el join. No solamente genera la falla, ¿tá? Lo cual es lógico por todo lo que venimos diciendo. Escúchame, si lo hiciste detached, no puedes querer vincularte a ese hilo, ¿tá? Porque ya está, lo desvinculaste. Entonces me genera el error. ¿Sí? 3 errores son 3 hilos. Ahora vemos que no imprime, ¿sí? El mensaje de finalización del hilo. ¿Por qué? Porque al dar falla a estos joins, continúa, llega al retorno cero y la aplicación finaliza. Entonces, al finalizar la aplicación, finalizan todos los hilos. ¿Y cómo hacemos para evitar que finalice la aplicación? Digamos, bueno, simplemente hacemos un thread exit del hilo principal, que lo que hace justamente es finaliza ese hilo, el hilo del main, y se va a quedar la aplicación esperando de que todos los hilos que estaban en ejecución finalicen. ¿Ok? Entonces, en este sentido, compilamos y vemos que fallan el intento de hacer el join, pero la aplicación no termina. ¿Tá? Simplemente termina el hilo del main y se queda esperando que todos, ¿sí?, los hilos finalicen. Por eso podemos ver acá la finalización, el end. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. El Igual, profe, siguiente, tengo sí, una duda con el tema del detach, sí, que sería como dejar el hilo, o sea, si fuese algo como listas, por ejemplo, sería como dejar un segmento de la lista apuntando a otro lado, ¿no? O sea, no sería liberarlo, sino simplemente como que quede por ahí. queda libre, sí, a ver, queda, es O decir, sea, sigue estando, sigue estando y no necesariamente lo estoy perdiendo. No es que, claro. ay, no sé lo que está haciendo, porque si se fijan, eso vamos a hacer, y esto va a depender de lo que querramos hacer. Yo tengo el ID, o sea, yo lo creé y tengo su ID, ¿tá? Es Claro. decir, que no lo perdí. Yo puedo comunicarme con ese hilo, o podría quedar trabajando en forma independiente, y que eventualmente comunicarme con este hilo a través de lo que es la memoria común, es decir, la memoria global. ¿Ah? Ah, bueno. ¿Bien? Bueno, En gracias, realidad, profe.
No sé si mezclarlo con listas, me parece un poco No, es rebuscado. que yo lo estaba viendo como que en lugar de liberarlo sería como que, o sea, en lugar de liberar un segmento de la lista, sería como hacerlo Ujú. apuntar a otro lado y tenerlo ahí. No lo Sí, liberé, pero sigue estando por ahí. O sea, lo veía de esa sigue manera. estando. Sí, puede ser. Está bien. Si a vos te sirve, Claro, vale. Eh, gracias. Open. Ve, listo. Acá lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿tá? Pero diferente. Si es lo mismo, no es diferente. Bueno, el resultado es exactamente el mismo, es decir, voy a tener un, este, un hilo desvinculado, ¿tá? ¿En dónde? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es crear la variable de atributos de thread, ¿m? Lo inicializamos, ¿tá? Esto lo que va a hacer es, entiendo, no me puse a investigar, nunca me puse a investigar demasiado cómo está configurado este thread de atributos T. Imagino que será algo como un file, que es una estructura. Eh, Supongo que debe ser lo mismo y que simplemente cuando hacemos esto, lo inicializa. ¿Tá? Le pone, dice, bueno, por omisión va a ser joinable, el, el tamaño del stack va a ser el estándar, esto va a ser el estándar, la prioridad del estándar y todo. A partir de ahí podemos configurar ciertos comportamientos, ¿tá? Según nos interesa. Si pongo joinable, va a ser el comportamiento normal. Ahora fíjense, al momento de crear el hilo, ya acá no le pongo nombre, le pongo los atributos que me interesan. Ahora, si lo hago detached, ¿sí? Se va a comportar, obviamente, como hilos independientes. Independientes no, desvinculados. Una vez que este parámetro no lo voy a usar más porque ya lo usé, simplemente lo elimino. Es decir, no tengo que esperar que los hilos finalicen. Una vez que terminó el proceso de creación de hilos, lo puedo liberar. Si eventualmente puede ser que vuelva, porque estoy dentro de una especie de loop o lo que fuese, y tenga que volver a generar hilos, ahí ya dependerá de cuál sea mi estrategia de programación, si mantengo esa variable de atributos o simplemente cada vez que tenga que crear un nuevo hilo, vuelvo a configurar. ¿Tá? No es algo tan complicado tampoco. ¿Tá? Y después, bueno, es el mismo código de antes, ¿no? Acá, ¿qué vamos a ver? Bueno, si está desvinculado, ¿sí? Se van a crear los tres hilos y llegado a este punto van a fallar porque no son join y se va a quedar esperando a que finalice porque tenemos el thread exit, ¿no? El mismo código, simplemente implementado de dos formas diferentes. El B, votamos exactamente igual. Eso simplemente es join, es detached, ¿tá? Simplemente lo estamos viendo de dos formas diferentes. ¿Consultas? Espectacular. Bueno, sigamos entonces con la mutex. Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Mm? ¿Para qué se usaba, digamos? Más que nada para proteger, ¿sí? Un proceso que tenía como varias etapas y si teníamos múltiples hilos que querían ejecutar el mismo proceso al mismo tiempo, que usaban los mismos recursos, podíamos llegar a tener una colisión, ¿sí? ¿Sí? Podríamos llegar a tener una corrupción de datos, es decir, de vuelta, si estábamos trabajando sobre el mismo bloque de memoria, ¿m? Y uno empezaba a procesar los datos y en el medio se metía otro a procesar, ¿sí? Le cambiábamos los datos que había empezado a manipular el primero, con lo cual, ¿sí? Los resultados podían ser catastróficos, ¿no? Entonces, esta, ¿cómo se llama? Este ingreso, ¿sí? De uno o más, de más de un hilo, tratando de acceder al mismo recurso, se le llamaba, o se le llama, mejor dicho, race condition. Entonces lo que hacíamos era evitar justamente esa,
ese problema, digamos, ¿no? Pero la idea es que esa múltiple secuencia de datos, ¿eh? se comporte como si fuese una instrucción atómica, que sea una instrucción atómica que sea como una instrucción de un solo ciclo de máquina del procesador. Por ejemplo, si yo modifico una variable int, la variable int tiene el mismo tamaño que el procesador, esa instrucción no se puede cortar en el medio. ¿Por qué? Porque es un ciclo de máquina. Y el ciclo de máquina no lo puedo cortar. ¿Tá? Cada ciclo de máquina se ejecuta una instrucción. ¿Sí? Si una instrucción particular tiene 3 ciclos de máquinas, bueno, yo la podré cortar en el medio. Porque hay, termina un ciclo de máquina, puede venir un task switch, es decir, un cambio de tarea, y me dejó la tarea por el medio. Ahora, si es una sola instrucción, que se ejecuta en un ciclo de máquina, ese corte no se puede hacer. Eso sería una instrucción atómica. Con el uso de los mutex, lo que hago es un bloque de instrucciones se comporte como si fuese atómica. Es decir, ¿me puede ocurrir un task switch en el medio de ese proceso? Sí, por supuesto que puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que otro proceso quiera ejecutar o utilizar esos recursos mientras están bloqueados, ¿no? Le pusimos el cerrojo, entonces hasta que no termine esa tarea y lo desbloquee, no se van a liberar, entonces cuando no se liberan, ningún otro proceso puede acceder a esos recursos. ¿Tá? Ahora, ¿qué ocurre si viene un proceso, hace un lock y después no hace el unlock? Se olvidó. ¿Tá? Bueno, se produce lo que se llama un deadlock. Deadlock, punto muerto, como quieran llamarlo. Es decir, todos los hilos que eventualmente tengan que quedarse esperando a que se libere ese recurso, se van a quedar estáticos, se van a quedar quietos, no van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque están esperando que ese recurso se libere. ¿Tá? Y como ese recurso no se libera, ni se va a liberar, quedan ahí en ese estado de punto muerto. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, deadlocks. Bueno, lo que decíamos, ocurre cuando uno o más hilos están esperando, ¿sí? Esperando en un bloqueo, ¿no? En un lock, por algo que nunca ocurrirá, ¿no? Porque nunca se va a liberar, ¿sí? Ese recurso que estamos esperando. Es decir, nunca se va a producir esta lock. ¿Por qué nunca se va a producir? Bueno, típicamente por un error de código. Bueno, eso. Bueno, al ocurrir esto, los hilos van a quedar esperando y quedan bloqueados. Y chao. ¿Se bloquea toda la aplicación? No. Solamente los hilos que usaban ese mutex. ¿Tá? Otros hilos que no usan mutex, no. Bien, todo esto se le llama deadlock. Simple. Y es obviamente algo que no queremos que ocurra. Si no es, quiero un deadlock, quiero un deadlock. No. ¿Tá? Es algo que complica y bastante. Existen típicamente dos tipos de deadlock, los que se llaman simples y los que son cíclicos, y después los errores groseros. Los errores groseros es que, como se llama, alguien no haya desbloqueado, ¿sí? Por un error no hizo el unlock, es un error grosero. Pero puede ocurrir en que estamos ejecutando una función, dentro de esa función hacemos un lock y que llamamos a una función para procesar algo y que esa función vuelva a ser un lock dentro del mismo hilo. Bueno, dependiendo, eso se llaman hilos deadlock simples, que tienen formas de tratarlos. Los deadlock
cíclicos, no hay forma. Hay que programar bien, no hay vuelta. Bien, bueno, vamos a un ejemplito. Tenemos, ¿sí?, un par de recursos acá. Y una variable mutex, todas estas globales. Y vamos a tener 3 hilos que hacen código, ¿sí? Cualquiera. Uno hace una resta acá, otro hace una suma, otro hace otra cosa diferente con estas variables globales y el parámetro que estamos recibiendo. ¿Está? Acá me quedó un mutex unlock. Esto lock, unlock, es simplemente un define, más que nada para cortar el largo del texto y no me queda thread, mutex unlock y termine en la otra pantalla. ¿Bien? Pero bueno, esto se puede hacer, sí, obviamente. Puedo agarrar y decir, hago una etiqueta, lock, y donde dice lock, me lo reemplace por thread mutex lock. Y el ampersand mutex sería n, lo reemplaza por este n de acá. Es una simple macro. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Ahora, supongamos que vamos a darle esto como espacio en el tiempo, digamos, ¿no? Se ejecute en el tiempo. Entonces, tenemos los 3 hilos, se van ejecutando en el tiempo, y tenemos unas suertes de switch, eh, de task switch, ¿no? Conmutación de tarea, ¿no? Y empieza el thread 3, X extra, se ejecuta, ¿sí? Digamos, hizo un lock, nivel ingresa del mutex, conmuta a hacer este otro hilo hace el lock, ¿bien? Y como ya estaba bloqueado el mutex, se bloquea, digamos, ya estaba tomado, perdón, estaba tomado el mutex, se bloquea, hace un task switch, hará otros procesos y de vuelta vuelve al hilo 3. Ejecuta, desbloquea, ¿m? Termina, hace un task switch. Este hilo que estaba bloqueado, se encuentra que el cerrojo se abrió, ¿no? Ya la cerradura se destrabó, entonces puede ejecutar. ¿M? Termina, bueno, hace task switch, todo lo que puede ser. De repente viene otra tarea y este otro hilo, que eventualmente estaría haciendo otras cosas por ahí, se ejecuta, bloquea, hace lo que tiene que hacer, desbloquea, continúa. Todo perfecto. ¿Se ve? Lindo, una belleza. Sin embargo, esto así como está, tiene lo que se llama un vicio oculto. Es decir, me anduvo perfecto. Pero, de repente, se dio la condición de que x era igual a 0 y valor a es igual a 0. Es decir, que esto sea verdadero. Esto es verdadero, hará alguna cosa y termina la función. Termina la función, pero no hizo el unlock, no desbloqueó la puerta. Y la puerta quedó bloqueada. Y hizo el task switch, pero esto no se va a ejecutar nunca más. ¿Por qué no se va a ejecutar nunca más? Porque, ¿sí?, este hilo, este cerradura, no se va a desbloquear nunca más. ¿Por qué? Porque no lo hizo donde lo tenía que hacer, no lo va a hacer otro. ¿Y no lo podría hacer este otro hilo? No. Las cerraduras son desbloqueadas solamente por los hilos que bloquearon esa cerradura. ¿Bien? Después vamos a dejar algún ejercicio para ver si a ustedes se les ocurre cómo se podría hacer un desbloqueo. ¿Tá? Pero bueno, eso quedará para otro momento. Ahora bien, este hilo se bloqueó. ¿Tá? Obviamente, se genera un task switch, se ejecuta este otro hilo que también
tenía el mutex ahí, el bloqueo de mutex, y también se va a quedar bloqueado. Entonces, vamos a tener todos los hilos que hagan uso de esta llave, se van a quedar bloqueados. ¿Está? Esto es lo que sería un deadlock estándar. Vamos ahora a ver algunos deadlocks simples, cómo se los categoriza, cómo se los configura y qué diferencias hay entre unos y otros. ¿Bien? Bueno, vamos a tener el mutex normal, el fast mutex, que es la opción por omisión, es decir, la que venimos usando hasta ahora, mutex recursivo y con error de chequeo. Ahí está. Todos estos hilos, ¿sí?, afectan al hilo en sí. ¿Sí? El comportamiento que vamos a tener con estos deadlocks es respecto a su propio hilo, no respecto a otros hilos. ¿Está? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo le voy a cambiar comportamiento al hilo como es respecto a un doble, así que vamos a un doble bloqueo, ¿sí?, cómo se va a comportar estos hilos, pero eso es dentro del mismo hilo. Si hay otro hilo que quiere acceder a ese recurso, obviamente se va a bloquear, porque no pueden acceder. No perdamos de vista esto, ¿no? Es decir, los mutex los colocamos para que solamente un hilo a la vez ingrese a un recurso, que no haya más de un hilo que ingrese a un recurso. ¿Bien? Entonces, si más de un hilo quieren ingresar al mismo recurso, tenemos un problema. Entonces usamos los mutex. Ahora, ¿qué pasa si dentro del mismo hilo hacemos un doble bloqueo? O se quedaría bloqueado. Bueno, pero puede pasar, y sí, puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ingresando a una zona protegida y dentro de esa zona protegida llamamos a una función. Y esa función también está protegida con el mismo mutex. Entonces se va a encontrar con un doble lock. Y eso puede ser un problema, salvo que lo hayamos planificado de antemano y hayamos tomado las herramientas, hayamos tomado las acciones correspondientes. Entonces, vamos a empezar por el mutex normal. ¿Bien? Que en rigor es el que venimos usando. Pero usted dijo que usamos el default, que el default se comporta como el normal, típicamente, o por lo menos en los entornos que me ha tocado estar trabajando. ¿Está? Este tipo de mutex no detecta interbloqueo. Es decir, ¿qué es no detecta interbloqueo? No detecta un doble bloqueo, ¿sí? Un lock, dos lock consecutivos. ¿Está bien? Si un hilo se intenta volver a bloquear, por la razón que fuese, se va a quedar bloqueado esperando que se desbloquee el primero, lo cual no va a ocurrir nunca porque está bloqueado el mismo hilo que lo tiene que desbloquear. ¿Cómo sería esto? Bien, yo tengo un pedazo de código, tengo el lock, el unlock, pero supongamos que por X motivo tenemos un lock en el medio. Bueno, ahí se quedó bloqueado y no avanza más. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Vale? Obviamente, uno dice, ¿cómo me va a ocurrir eso? Es simplemente hacer el código bien. Cuando son 10 renglones, uno puede tener un código eh, cuidado y demás. Cuando empieza a crecer el código, y son muchos los que trabajan en ese código, se pueden empezar a cometer este tipo de cuestiones. No está solamente definido cómo se va a comportar el mutex al momento de bloquear, sino también al momento de desbloquear. ¿Tá? Entonces, intentar desbloquear un mutex bloqueado por un hilo diferente da como resultado un comportamiento indefinido. Pero usted dijo que no se desbloquea. No, está bien.
no lo puedo desbloquear y no se va a desbloquear el lock. Eso no significa que el comportamiento del unlock esté definido. Puede dar un error, puede dar nada, puede dar una, ¿cómo se llama? Se puede caer la aplicación. ¿Y de qué depende? Bueno, no está definido por el estándar POSIX. Después ¿cómo se llama? Cada implementación podrá tomar acciones diferentes. Por ejemplo, lo más normal es retornar un error simplemente y continuar. ¿Bien? Y desbloquear un mutex que no está bloqueado, ¿sí? También el comportamiento está indefinido. Pero esto de vuelta, desde el punto de vista del estándar POSIX. Es decir, tengo un thread y hago un unlock, ¿sí? De algo que tiene que nada. No está definido. Haz lo que quieras y hacelo. ¿Tá? Bien. Exacto. Bueno, lo que dije recién. ¿No era que el mutex solo se puede desbloquear por el hilo que fue creado? Sí, solamente se puede desbloquear por ese hilo. Si otro lo intenta desbloquear, no lo va a poder desbloquear. Y el resultado, ¿sí? En ese hilo de ese unlock, ¿tá? ¿Cómo va a actuar? No está definido por el estándar. Si tiene que dar un error, no tiene que dar error. Eso es lo que no está definido. ¿Tá? Ok, bueno, creo. Pasamos al fast mutex. ¿Tá? Acá de vuelta, está todo indefinido porque es el modo por omisión. Lo que sí, en general, este tipo de mutex toma, ¿sí? El comportamiento de alguno de los otros mutex. El normal, el recursivo con el chequeo de error. En nuestro caso, por lo menos lo que yo he visto en la práctica, es que toma el comportamiento del mutex normal. Y nos vamos a quedar con eso. Bueno, mutex recursivo. ¿Por qué recursivo? Y porque supongamos que tenemos una función recursiva que usa lock. Y en el medio se llama de vuelta y vuelve a bloquear. Y en el medio se llama de vuelta y vuelve a bloquear. Y en el medio se llama de vuelta y vuelve a bloquear. No se puede, digamos, en el segundo, si tenemos un mutex estándar, un mutex normal, en el segundo lock queda bloqueado y queda muerto ahí ese hilo. El mutex recursivo detecta este tipo de situaciones, ya sea en un loop recursivo, en otra función o secuencias consecutivas, y lo que tiene internamente es un contador. Se bloqueó una vez, tengo una segunda le di una segunda vuelta a la llave, le di una tercera vuelta a la llave, cuenta la cantidad de vueltas. Lo único que tiene que tener en cuenta es que después, para desbloquear la puerta, tiene que haber girado la misma cantidad de llaves, la misma cantidad de vueltas para el otro lado. Si giré la llave 4 veces, ¿eh? En el sentido de cerrar, en el sentido de abrir o de destrabar, tengo que girarlo también 4 veces. Bien, eso en cuanto a lo que es el bloqueo. Bueno, acá define, ¿sí? Cuál es el comportamiento. ¿Qué pasa si querés desbloquear un hilo? Primero no lo va a poder bloquear porque eso es por definición. Pero está definido que va a retornar error. ¿Tá? Y lo mismo si intenta desbloquear un hilo que no, perdón, un mutex que no estaba bloqueado. Y el tercer y último tipo de mutex es con chequeo de error. Y esto simplemente es, y de vuelta, dentro del mismo hilo, tengo un lock. Vuelvo a generar un lock, da error. No se queda bloqueado, ni continúa, da error. ¿Lo mismo que el anterior? No, no es lo mismo que el anterior. Ya vamos a ver por qué. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si otro hilo se encuentra con el lock del mutex y se va a quedar bloqueado? ¿Y por qué no da error? Porque dentro de digamos, lo que estamos protegiendo es el acceso, ¿sí? Al recurso.
Y ese acceso lo tenemos que seguir protegiendo. Entonces, digamos, se va a quedar bloqueado hasta que el recurso se desbloquee, ¿sí? Hasta que la cerradura se desbloquee. ¿Tá? Ahora, lo que ocurre en el hilo que está con la cerradura puerta es que intenta hacer un doble lock y le da error. Porque le da error, eso está bloqueado. ¿Tá? Y ahí depende, hay uno cómo actúa ante ese error. Va a depender del contexto. ¿Tá? Bueno, obviamente, ¿sí? Cuando creamos el mutex, tenemos que poder configurar estos comportamientos. ¿Está bien? Y para eso vamos a usar el segundo parámetro del mutex, que hasta ahora lo estábamos usando como null, y vamos a tener una variable, ¿sí? Tipo thread, de atributos, mutex atributos, que vamos a llamar atributos, y vamos a poder inicializar y configurar los parámetros que queramos. Bien, entonces, creamos la variable ATR del tipo thread mutex attribute, la inicializamos, son muy originales, ¿no? Thread init, y en vez de ATR, mutex ATR, configuramos el tipo de mutex que queremos hacer y tenemos el normal, el recursivo y el de chequeo de errores, y luego simplemente inicializamos el mutex. ¿Tá? La diferencia es que en lugar de poner null, acá le decimos, mira, quiero que te comportes de esta otra manera. Aparte de estos atributos, ¿se pueden configurar otros atributos al mutex? Sí. ¿Los vamos a ver? No. ¿Tá? Ya son muy de detalle muy finito, ese tipo de cuestiones que exceden ampliamente el alcance de la materia. Finalmente, ¿sí? Una vez que hemos creado el mutex, lo hemos inicializado y demás, el atributo lo vamos a eliminar con un destroy. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, vamos a código. ¿Ya? Vamos al código. Bien. Super 5. Clear. Bueno, a ver qué tenemos acá. Tenemos dos funciones, x y z process y un x y z work. Ahí no se llega a ver la barrita de abajo. ¿Está ahí? Hacen exactamente lo mismo, van a tener un comportamiento sutilmente diferente, ya lo vamos a ver. ¿Está bien? Y acá simplemente tenemos la posibilidad de crear el mutex, inicializar, digamos, con los parámetros provisión o con el atributo que hayamos configurado. Inicialmente lo vamos a dar con los parámetros con omisión, ¿sí? El que venimos usando es el estándar. Vamos a crear los procesos, 1, 2 y 3, donde el 1 y el 2 es X y Z process, y el 3 es el X y Z work. ¿Sí? Acá es joinable, lo va a quedar con el join, podríamos haberlo hecho desatachado, es lo mismo. El mutex, una vez que terminamos de usarlo, lo liberamos e imprimimos el valor. Este es el mismo ejercicio que vimos la vez pasada, el 3C, que sumaba el 1 más el 10 más el 100 y tenía que dar el 101. Acá es exactamente lo mismo, son los mismos valores y por más ya que sean funciones diferentes, hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Leemos el valor compartido, lo sumamos y lo volvemos a escribir. ¿Qué dice?
acá. Leemos el valor compartido. ¿Dónde estamos? No, acá, acá. Acá, X igual. Leemos el valor compartido, lo sumamos, lo escribimos. ¿Tá? Las dos funciones hacen exactamente lo mismo. ¿Bien? Vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver cómo impactan, pero esto está de más acá. Me quedó de otra cosa. ¿Bien? Achicamos un poquito. Entonces, si todo está bien, grabamos, ejecutamos, y esto me tendría que dar 111. No, me da error porque no está declarado. Cosas que pasan. Y bueno, aparte hay uso de variables que no me va a interesar, bueno, esto tiene que ver con las cosas que vamos comentando y descomentando para las diferentes opciones. ¿No? Entonces, ejecutamos y vemos que genera el valor esperado, ¿no? Es decir, el 100 más el 10 más el 1, 111. Yo voy a mover la pantalla para que vean la pantalla. Bien. Tenemos acá que vemos en la L y la U que hacen referencia al lock y al unlock en diferentes casos. Si vamos a ver en la línea 65 y 81, vamos a la línea 65. Acá imprime el lock. ¿Se acuerdan el thread self que daba ese número unsigned long? Un número bastante grande, molesto de lo grande que era. Nos quedamos con los últimos dos dígitos nada más para que sea más ilustrativo, que sería este 08. ¿No? Después, este 08 sería el primer proceso que toma X y Z process, toma el lock y después lo libera, en el año 81. En el medio no hay otro proceso, es decir, no podría haber un lock, ¿sí? Un printf, de que se bloqueó algo, porque si no, se hubiese podido meter otro proceso en el medio, y eso es lo que no podría pasar. ¿No? Sea que sea en la función X y Z process, o sea en la función, no me anda la rueda del mouse, o sea en esta otra función, ¿sí? X y Z work. ¿Tá? Vamos a sacar, tengo demasiado, entra en el medio. ¿Mm? Ahora bien, Profe, sí, los números que están después de la L y la U es la ID del hilo. no, es el número de línea, Ah, está. 65, 81, es este line que tenemos acá. ¿Sí? El número de proceso es el primero, solamente que me estoy quedando con los dos primeros dígitos nada más para no hacer eh, Está. una línea tan Perfecto. larga que se pierde uno, después trata de seguirlo, digamos. Puede ocurrir que Claro. haya dos hilos justo que tengan la misma terminación. Bueno, ejecutamos de vuelta y no pasa nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si este hilo, por ejemplo, por error, intenta tomar dos veces consecutiva el mismo hilo, el mismo mutex? Y queda bloqueado. Viene acá, y la línea 65, toma el proceso, imprime, vuelve a tomar un mutex y quedó bloqueado ahí. Y quedaron bloqueados todos los hilos. ¿Y cómo sé que los demás hilos quedaron bloqueados? ¿Sí? Porque no están imprimiendo nada. Tan simple como eso. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podría llegar a pasar?
Bien, podría llegar a pasar, y esto sí sería otro tipo de error, que uno de estos hilos haga un return sin haber liberado, desbloqueado esto, ¿no? Y ahí el resultado que va a ser, y no sé, depende, porque va a depender de qué hilo se ejecute primero. Si los hilos correspondientes a X y Z process o el hilo correspondiente a X y Z work. Entonces, compilamos, ejecutamos. Bueno, vemos que ahí se ejecutó un hilo, se ejecutó el otro, el del 88, que hace referencia, perdón, la línea 92, que hace referencia a este X work. Toco acá, a este 92 que está acá. ¿Mm? Se ejecutó el lock, y acá en el medio tenemos este return. Y este return hace que este hilo finalice sin haber ejecutado el unlock. Ya está. La llave quedó bloqueada. Punto. No hay vuelta. Por lo tanto, el otro hilo no puede terminar el proceso. ¿Mm? ¿Puede ocurrir que la operación termine? Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, si se fijan, el último que tomó la llave, el último proceso que bloqueó el mutex fue justamente el que ejecuta X y Z work. ¿Tá? Pero si se fijan, no desbloqueó. Pero no hubo ningún otro proceso que luego de ese error, ¿sí?, de no hacer el desbloqueo, intente bloquear de vuelta digamos, la llave. Entonces, terminó de casualidad. Si lo ejecutamos de vuelta, bueno, ahora estamos terminando siempre. Bueno, ahí está, ahí se bloqueó. ¿Ya? Pues son esos errores que dice, pero me andaba, y por ahora no me anda más. ¿Por qué? Bueno, porque depende de cómo los hilos se vayan ejecutando. Bueno, este error no lo podemos resolver, no lo vamos a poder subsanar. Por lo menos vamos a tener que eventualmente convivir o, no, sí se puede subsanar. Con uno de los mutes, con el error check, se podría llegar a subsanar. Bien, entonces vamos a eliminar esto y vamos a ver en qué casos, vamos a sacar este plano. No, dejémoslo. ¿En qué casos podríamos llegar a tener en forma lógica un doble bloqueo? ¿Mm? Por una cuestión lógica. A ver, estamos de acuerdo que estamos accediendo acá a un área delicada, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Tenemos ciertos recursos y, no sé, estamos trabajando con Diego y le digo, mira, esta operación es delicada, hay que protegerla, ¿no? Tenemos que hacerla atómica. Bien, hacemos el lock, el unlock. Listo, joya. Hablo con Rodrigo. Mira, Rodrigo, tenemos estas funciones read share value, write share value, que son delicadas, ¿sí? Hay que protegerlas. ¿Ya? Pero no le digo, habla con Diego. ¿No? Digo, protegerlas. Y Rodrigo va y las protege. Mirá, ¿qué hacemos? Le hacemos el bloqueo y listo. Las bloqueamos, no sé bien por qué. Porque me dijo Gabriel que las proteja, yo las protejo. ¿Mm? En este caso, uno podría decir, no hace falta, bueno, supongamos que sí. Protegemos. Entonces, desde el punto de vista lógico, está bien que este área se bloquee y haya otra persona que está haciendo una librería, una función de librería, y que diga, estos recursos los bloqueo. ¿No? Usamos la misma llave, podríamos haber usado llaves distintas y esto se solucionaba, pero no, porque es el mismo recurso que tenemos que proteger. Entonces usamos la misma llave. Ah, bueno, usamos la misma llave. Listo. Ahora, en este sentido, vamos a trabajar, ejecutar y se va a bloquear.
¿Y por qué se va a bloquear? Bueno, porque se llamó, bueno, a esta línea, XZWork, bloqueó la cerradura, llamamos a readShareValue y cuando ejecuta readShareValue se bloquea. Ya, de vuelta. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, ¿cómo podemos subsanar eso? Simplemente modificando la forma de operación. Entonces ya no vamos a trabajar con los parámetros por omisión, sino que le vamos a dar nosotros el comportamiento que querramos. Y para eso vamos a definir qué thread queremos utilizar. Si usamos el normal, se va a comportar igual que el fastmuted. ¿Por qué? Porque el fastmuted se comporta como el normal. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a omitir. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos a jugar con los mutex y decir quiero que se comporte de esta forma, quiero que se comporte de esta otra forma? Por las dudas, obtener el valor, ¿sí?, del tipo de mutex que estamos utilizando e imprimirlo para, ante la duda, tengo el valor impreso. Entonces vamos a, primero, el recursivo. Bien, grabamos, ejecutamos. Vemos que el primer hilo tomó, bloqueó, ¿sí?, bloqueó la cerradura, la vuelve a bloquear, ¿sí?, hace un unlock, vuelve a bloquear, hace un unlock, vuelve a bloquear, digo, a desbloquear, pero en todo este juego, ¿sí?, de bloqueo, le doy vuelta a la llave para un lado, para el otro, siempre fue el mismo hilo, el 76. ¿Sí? Si contamos la cantidad de vueltas de llave que dado para un lado y para el otro, vemos que acá dio una, dos vueltas de bloqueo, le restó una, quedan una. La volvió a bloquear, quedan dos, y desbloqueamos dos veces. Ahí la suma resta da 0, el recurso se desbloquea. ¿Bien? Y acá entra el siguiente juego de llaves, digamos. ¿No? Y finalmente el tercero. ¿No? Este es un sistema que se llama recursivo. Podríamos tener uno atrás del otro de esta forma. ¿No? Sí, es lo mismo, simplemente que vamos a tener más líneas, ¿no? Acá el 80, en este caso 76, y después 72. Este tiene menos juego de vuelta de llaves porque es el otro proceso, ¿no? El XZWork. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no desbloqueo una? ¿Sí? Hay una que no desbloqueo. La ejecutamos y se queda bloqueado. ¿Y por qué se queda bloqueado? Porque si se fijan, el proceso 64, el hilo 64, dio 4 vueltas la llave a la derecha y después dio solamente 3 a la izquierda. Es decir, que la suma de giros, por decir de una forma, hacia un lado es mayor que la giros para el destrabe. Entonces en la cuenta le queda un +1, es decir, le quedó bloqueado. ¿Bien? Es decir, que no es, con esto resolví todo, la cantidad de bloqueos tiene que ser igual a la cantidad de desbloqueos. Es decir, que si acá por error hubiese puesto un return, ¿sí?, y no se hubiese ejecutado este desbloqueo, me va a terminar quedando bloqueado el recurso. ¿Bien hasta acá? Sí, o sea que digamos que se queda dando vuelta el hilos, yendo y viniendo hasta que desbloquea, salvo que no hayamos puesto un log, ¿no? No entendí la consulta. O sea, digamos que con esta metodología queda el hilo bloqueando y desbloqueando hasta que da la cantidad de vueltas, por Exactamente. así decirlo. Claro. Ujú.
salvo que, bueno, se corte el proceso antes, Claro. ¿no? O sea, pero a ver, el comportamiento que tiene es lógico y está pensado en esto de lo que llamamos funciones recursivas o de librería. Es decir, estamos con un recurso que queremos proteger, ¿sí? Y de repente esa misma protección que estoy haciendo yo se está haciendo en una función que necesito utilizar. ¿Tá? Entonces se puede dar este doble bloqueo. De esta forma, está bien, bloquearlo dos veces, pero después desbloquearlo dos veces y está todo perfecto. ¿Bien? Ahora, supongamos que queremos eliminar este problema de un return indebido. Bueno, ahí está el tercer tipo de mutex, que es el error de chequeo. ¿Bien? Compilamos. Fíjense que acá me está dando que el tipo de thread es el 1, que era el recursivo. Acá me está dando el tipo de error 2. ¿Bien? ¿Qué diferencia estamos teniendo acá? Eh, si vemos acá, el segundo bloqueo dio error. ¿Sí? El tercer bloqueo dio error. Y después, bueno, se ejecutaron los unlock, como fuese. ¿Tá? Acá hay un intento de desbloqueo que no dio error. ¿Tá? No le gustó. ¿Mm? Acá también. ¿Tá? Entonces, bloquea, bloquea, bloquea la primera. El segundo y tercer bloqueo da error. Hace un unlock y el siguiente bloqueo no da error. ¿Por qué? Y porque estaba desbloqueado. ¿Tá? Porque acá no cuenta la cantidad de llaves. Cuando quiere dar la segunda vuelta a la llave no puede, error. Quiere dar una tercera vuelta, no puede, error. Quedó con una sola vuelta de llave, digamos. Bien. En este contexto, el resultado, acá me está dando 111 siempre. ¿Por qué me está dando 111? Porque no quiero que me dé 105. Vamos a forzar que genere un error. A ver, en tantos lock and lock, vamos a generar un poquito de problemas. No. Eh, eventualmente, a ver, acá está bloqueado. Se desbloquea. Acá te va a generar, en vez de la demora ahí, a ver, acá, bloquea. Bloquea, sigue bloqueado. Acá vamos a generar una demora linda. Lo que pasa es que acá la cuenta ya se hizo. Eh, estoy tratando de encontrar alguna posición que pueda hacer la, la demora que me obligue a generar error. Vamos a sacar esto de acá y esto de acá. ¿Te molesta? Eh, bueno, a ver, para que se entienda. Quería ver si podías hacer generar el error, pero ahora se me complicó el buscar la posibilidad. Fíjense, en la línea 65, vamos a compilar de vuelta y generar de vuelta para que, como modifique el código, si no se va a perder un poco. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, ah, punto barra. Ahí está. Bien. Bueno, acá, tanto idas y vueltas, fíjense que acá dio error. Dio error. El resultado no era el esperado. ¿Y por qué fue eso? Vamos a tratar de seguir el hilo de programación. Línea 48, vamos a línea 48. Perdón, línea
88. Proceso 48. En 88. Acá. Toma el mutex. En la 108, que es acá dentro del read share, intenta tomar de vuelta el mutex, le da error. En la 115, es en el mutex de read share, acá. Lo desbloquea. Bien, perfecto. Acá lo desbloquea perfecto. En la 123, si lo podemos a pensar, es el write share. Bloquea de vuelta. Cuando termina el write share, esto de tener problemas con el mouse es un problema. Entonces, bloquea, desbloquea y en la 96, acá la 96, 97, cuando intenta desbloquear, da error. Ahora, si nos fijamos, todo este proceso fue un proceso atómico. ¿Por qué? De casualidad fue atómico. Fíjense, empezó el hilo 48, termina el hilo 48 y en el medio no se emitió ningún otro proceso a trabajar con estos datos sensibles. Ahora, si nos fijamos en esta otra parte, vemos que empieza a trabajar el 56, el hilo 56, y en el medio se mete el 52. ¿Cómo es posible esto? Perdón, 56, estoy acá. Línea 65, bloqueamos. Otro intento acá de bloqueo, da error, ¿no? En la línea 100, 108, ¿no? Da error. Y acá vemos que ya hay algo raro acá. ¿Cómo me da la línea 52 bloqueo y me da el bloqueo OK? Es decir, la línea 52, perdón, el hilo 52 es otro hilo, ¿no? El primer parámetro es un hilo. Estamos tomando el hilo 56, el hilo 52. En ningún momento desbloqueó y sin embargo, acá estamos tomando el hilo. Y después viene el desbloqueo. ¿Cómo es eso? Y fíjense que tenemos dos desbloqueos consecutivos bien. Es ilógico, ¿no? Porque no puedo tener dos desbloqueos continuos y dos bloqueos continuos encima de hilos diferentes. ¿Tá? Vamos a organizarnos un poquito. Lo primero que vemos es que un proceso se metió dentro de otro, ¿sí? Dentro de lo que son estas instrucciones atómicas. Y obviamente el hecho de que se metan dentro de esos recursos pueden dar como resultado que la cuenta que queríamos hacer, el proceso, termine mal, ¿tá? Con un valor inadecuado. Ahora, uno no esperaba que dos bloqueos, ¿no? Digamos, yo tengo bloqueado el hilo 56 y está el hilo 52 bloqueado en el mismo mutex al mismo tiempo y bien. ¿Qué es lo que pasó acá? Que en rigor no es que bloquearon dos al mismo tiempo. Lo que ocurrió es que este hilo bloqueó de vuelta, de horror, desbloquea acá y lo escribe en su standard out. ¿Tá? En el medio entra este proceso y este proceso a desbloquear. Entonces los mensajes salieron en forma, como se llama, desordenada, no en el orden que se produjeron. ¿Está bien? Eso es algo que ya hemos visto con el tema de los buffers y demás. Entonces, lo que ha ocurrido es que
acá. Este proceso bloquea, llama red shard value. Red shard value, vamos a sacar este. Ven acá. Vuelve a bloquear. Da error, es decir, que tengo la llave con una sola vuelta de rosca. Viene este, desbloquea y el sistema está desbloqueado, está liberado y yo todavía no terminé. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el write y el write no lo hice todavía. En el medio, ¿sí? En el medio de ese proceso, que empezó con el 56 acá, se metió el 52. Acá tenemos 56, 52 y termina después el 56. ¿Se ve? Y en ese ida y vuelta, el resultado no fue el esperado. Terminó mal. Es diferente el comportamiento. Obviamente yo puedo detectar el error y actuar en consecuencia. Es decir, bueno, hubo un error. ¿Por qué? Y analizarlo y tratar de corregirlo. Ahora, este tipo de mutex, ¿qué es lo que tiene? Que si por error yo acá pongo un return, no se va a quedar bloqueado. ¿Sí? ¿Se ve que no se queda bloqueado? Lo que no se garantiza es que el resultado sea el apropiado, pero bloqueado no se queda. Y eso, digamos, con un poco de criterio y un código que me vaya registrando estos errores, lo podemos llegar a detectar a tiempo, ¿no? Antes de que genere estos errores. ¿Se entendió estos tres tipos de mutex? Normal, recursivo y con error de chequeo. En nuestro caso, ¿sí? Los códigos que hacemos nosotros, que son códigos sencillos, quizás con un mutex normal podemos resolver la mayoría de nuestros códigos. Obviamente va a haber algún que otro ejercicio en donde requieran, ¿sí? Utilizar otro tipo de mutex. ¿Consultas? Sí, yo tengo una, profe. Sí. Supongamos que yo bloqueo un hilo Ujú. y como tengo el ID podría utilizar un kill, ¿no? En otra... ¿O no? Sí, Ah, perfecto. ok. Y Sí. ahí queda bloqueado y ya no puedo acceder. ¿O sí? O Ay, sea, a ver, yo pensé que me sí. estabas hablando de algo y creo que me fui para otro lado. A ver, de vuelta la pregunta. Vengo con un hilo, lo Sí, bloqueo y sí. hago un kill en algún otro lado para matar ese hilo. Ujú. Y ya perdí, digamos, lo que sería el desbloqueo de ese recurso. Sí, está bien, pero vos le mandás un signal, un -9, digamos, que les bloquea matar el proceso. Acordate que las señales del sistema operativo van al proceso, no al hilo. Ah, ok, o sea, no puedo ¿Eh? matar el hilo en específico, por No, más que tenga bueno, el try ID. no, no lo vas a tener no lo vas a tener a nivel sistema operativo. Ah, ok, ok. ¿Tá? Sí te podría llegar a pasar de que esto, tenés un ratón mal habido, ¿sí? O un thread exit eh, que se ejecute antes de, ¿cómo se llama?, desbloquear el hilo y tenés un problema. ¿Sí? Ahí sí tenés un problema. ¿Tá? Perfecto. Bien. Eh, bien. Si esto se entendió, sigamos, porque lo que viene es más interesante. Estoy haciendo el lío. Acá. Deadlocks cíclicos. Acá vamos a trabajar con dos mutex. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de recursos, ¿sí? Y lo vamos a proteger con diferentes mutex. ¿Por qué con diferentes mutex? ¿Podríamos protegerlo con uno solo? Sí. Lo que pasa es que la probabilidad de que dos hilos quieran acceder a estos recursos y se bloqueen por un tiempo va aumentando
a medida de que el mismo mutex lo uso para proteger diferentes recursos. ¿Sí? Tengo el recurso A, el recurso B, el recurso C, el recurso D, hasta la Z, 28 recursos distintos. Yo puedo usar 28 mutex, ¿sí? O uno solo para los 28. Si uso uno solo para 28, la probabilidad de que diferentes hilos quieran acceder a estos recursos al mismo tiempo, por más que sean diferentes, ¿sí?, recursos, pero están administrados por la misma llave, aumenta. ¿Y qué problema hay? Que mi aplicación se vuelve más lenta. ¿Por qué? Y porque los hilos tienen que quedar esperando, ¿sí?, de que la cerradura se libere, más veces de que si usásemos mutex diferentes. ¿Tá? Entonces, en general, vamos a tener un mutex por cada tipo de recurso o cada grupo de recursos que queramos proteger. ¿Está bien? No es algo loco tener más de un mutex. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el problema de este tailor cíclico? Bien, un poco lo que dice acá. Tenemos un hilo, ese hilo, ¿sí?, tiene que acceder al recurso 1 y hace un lock de ese recurso, ¿no? Tenemos el mutex 1. Hace task switch, es decir, un cambio de tarea. Viene el segundo hilo, tiene que usar el recurso 2 y hace un lock del mutex 2. Y queda esperando la liberación del recurso 1. El recurso 1 está bloqueado acá. El thread 1 queda esperando la liberación del recurso 2, que lo tomó en otro momento, y quedaron los dos esperando que el otro hilo libere el recurso. ¿Bien? Si no se entendió, lo vamos a ver en forma gráfica, que pone un poquito más claro. Vamos a tener, para no llamar todo 1 y 2, ¿sí?, recurso A, recurso B, mutex A, mutex B. Los colores hacen referencia a que el mismo color protege el mismo recurso, ¿no? Mutex A protege el recurso A, mutex B protege el recurso B, o eso al menos es lo que intentamos. Vamos a tener acceso a los recursos, ¿no?, el recurso A, el recurso B, y en algún momento puede ocurrir que tengamos que hacer un acceso a ambos recursos en simultáneo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Bueno, tengo un archivo A, el archivo B, y de repente tengo que escribir sobre los dos archivos al mismo tiempo, o copio de un archivo al otro. Estoy tomando datos de A para copiarlo a B. ¿Sí? Estoy usando los dos recursos al mismo tiempo, entonces los tengo que proteger a los dos. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque si estoy leyendo y alguien me está modificando los datos, puede empezar que esté leyendo una información y en el medio me la modifiquen y termine leyendo otra cosa. Y eso es un problema. ¿Bien? Ahora, estos recursos, esto así como está, obviamente falta protegerlo. Podemos acceder en forma indiscriminada y eso no es bueno. Entonces los vamos a proteger. Para proteger, obviamente vamos a usar lock, unlock en base a estas macros que hemos definido y simplemente protegemos los datos. ¿Bien? Esto ocurre en el tiempo, ¿tá? Y damos esta idea de secuencialidad, ¿no? ¿Sí? Los acomodamos y decimos, bueno, empieza el proceso 1, el hilo 1, va a acceder sobre el recurso A, por lo cual protejo ese recurso, uso el mutex A para ponerle cerradura a este proceso y se genera una task switch. Se ejecuta el proceso 2, vamos a acceder al recurso B, protegemos el recurso B con un lock del mutex B. Hasta acá, perfecto, impecable. Ahora se vuelve a ejecutar el hilo 1. Ahora, el hilo 1 hace un mutex de la llave B. ¿Por qué?
porque va a usar el recurso B. Entonces, hace un lock. Ahora, cuando hace el lock, dice, este recurso está bloqueado. Me tengo que dar a esperar a que se desbloquee. ¿Ya? Cuando se haga el unlock del mutex B, yo voy a poder continuar. ¿Bien hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? El hilo 2 continúa y hace un mutex digamos, un mutex sobre la llave A. ¿Tá? ¿Por qué? Porque va a acceder al recurso A, que está bloqueado por este otro. ¿Tá? Se va a quedar esperando que ese mutex se libere, pero no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque el mutex que lo tomó, ¿sí? Está bloqueado, esperando que el mutex que está esperando que se libere el mutex A, libere el mutex B. Entonces, acá se ha producido un deadlock cíclico. ¿Tá? Si eventualmente viene un tercer hilo, ¿sí? Y ese hilo quiere ejecutar algo y en el medio tiene, es decir, la necesidad de proteger el acceso al recurso A, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar bloqueado. ¿Esto significa que la aplicación queda bloqueada toda? No. Puedo tener un tercer hilo, un cuarto, un quinto, que hagan cualquier otra cosa y eventualmente no queden bloqueados, ¿no? Sigan operando sin mayor problema. ¿Se entendió un poco esto? Es decir, Mutex es una herramienta excelente, simple de usar, fácil de usar, que protege los recursos, ¿sí? De el acceso simultáneo a ellos por diferentes hilos. Tenemos hilos que van a estar ejecutándose en forma, ya sea en paralelo o en forma concurrente. Y es altamente probable que intenten acceder más de uno a esa misma información. ¿Bien? Entonces, Mutex, de vuelta, es excelente porque nos protege los datos. Lo que sí, tenemos que usarla en forma correcta. Para aplicaciones simples, Mutex normal está más que bien. Aplicaciones complejas, ¿sí? Donde hay varios programadores y donde se puede dar esta cuestión de recursividad, eh, quizás debamos acceder a uno de estos otros mutex, configurar usar los atributos de mutex en la inicialización. Respecto a estos últimos, a lo que es el bloqueo cruzado, ¿no? Lo recomendable, lo que siempre se recomienda es la secuencia. Digamos, si hay un hilo que va a bloquear, va a usar diferentes mutex, usar siempre la misma secuencia. O intentar usar siempre la misma secuencia. Es decir, bloqueo el A, después el B. ¿Sí? Desbloqueo el B y después el A. ¿Tá? Entonces, tratar de mantener esa línea, cosa de que no pueda ocurrir ese bloqueo múltiple. Fíjense que si este que está acá hubiese bloqueado primero el mutex A, se hubiese quedado esperando que el mutex A se libere. Acá bloqueamos el B, pero se hubiese desbloqueado todo completo. Entonces habría que analizar esas secuencias, lo cual a veces no es tan simple. Bien, cambio de tema. Vamos a señales con multithreading, señales en multithreading. Ya estamos en horario de pausa. ¿Y los try-locks? ¿Qué eran los try-locks? ¿Se acuerdan? David, vos que viste el video, la clase pasada, ayer, o antes de ayer, que antes lo tenías más clarito. No, igual no pude terminarla del todo. Estuve Ah, viendo la primera parte más que nada, así que no llegué a bien. eso. Los try-locks nosotros cuando tenemos lock y unlock, que es lo que estuvimos usando, y hay una tercera función que es try-lock. ¿Se puede usar? Obvio. ¿Se usa? Sí. ¿Y qué hace try-lock? Try-lock no tiene que ver con esto de los tipos de mutex, si es simple, si es cíclico, ¿no? Que, digamos, no, cíclico, si es recursivo, con chequeo de errores o normal, que ocurría sobre el mismo hilo. El try-lock lo que hace es
¿Tengo una llave bloqueada? Sí. Entonces continúo. Yo estoy con un hilo, este hilo hace múltiples cosas, entonces no me quiero quedar esperando porque tengo que hacer otras cosas. Entonces, en vez de hacer un lock y esperar que el recurso se libere, hago un try lock. ¿Sí? Hago un try lock y si el recurso está libre, tomo el recurso, pongo llave, hago lo que tengo que hacer y continúo. Si el recurso está bloqueado, porque hay otro hilo que lo está usando, lo que va a hacer es continuar. ¿Bien? Ah, está buenísimo. ¿Por qué no usamos try locks en vez de lock? ¿Por qué usaríamos try lock en vez de lock? Porque no ocurriría estos deadlocks. Es cierto, tendremos que tener un poquito más de cuidado al momento de hacer nuestro código, o podría ocurrir que, recuerden que no tenemos posibilidad de, como se llama, garantizar qué hilo va a continuar o qué hilo va a tomar el recurso. Y si usamos trailer, puede ser que un hilo nunca pueda llegar a agarrar un recurso porque siempre hay otro que le está ganando, nunca se va a quedar esperando. ¿Tá? Igual tampoco lo podemos garantizar, ¿no? Pero eh, hay que tener un poquito más de gestión, ¿no? Porque se quedaría haciendo algo y quizás como no se queda esperando que un recurso determinado se libere, por ahí nunca hace esa tarea. Y el otro inconveniente que tienen los try locks tiene que ver con lo que es el uso del procesador. Yo hago un try lock, no se bloquea, continúo haciendo algo. Ese algo que continúo haciendo, ¿tengo que hacerlo o simplemente hago un try lock para no bloquear el sistema? Si simplemente hago un try lock para no bloquear el sistema, o para que no se quede bloqueado el hilo, mejor dicho, no bloquear el sistema, me voy a quedar ejecutando ciclos de máquina que eventualmente no tengo que ejecutar. Entonces, mi aplicación se va a ver afectada en una menor performance, un menor rendimiento. Y eso no es bueno. ¿Ya? Obviamente, algunos dicen, no, lo que pasa es que tengo un problema de código que a veces se me queda bloqueado. Bueno, ahí podemos usar trylock como herramienta para ver si eventualmente podemos salir del problema inmediato y tener más tiempo para analizarlo y demás. ¿Está bien? Ok, entonces, son 9 menos 20. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con señales en el entorno multithread. Bien, eh, acá. Vamos a dejar de grabar.